A cada uno de ustedes. Wow, es una mañana preciosa. Ahí está. Dale, gracias. Esta es una mañana muy bella. Qué lindo, esta mañana venía para la iglesia, el cielo tan azul, y obviamente yo sé que era noche de helada y amaneció como 8 grados centígrados, pero estaba preciosa la mañana igual. Y me gozo con lo que mi Señor hace, como el Señor nos regala esos días también bellos, tanto los días de lluvia como los días nublados o los días de sol. Dios hizo ese día para que adoremos su nombre. Amén. Antes de empezar, yo sé que usted no pudo por alguna razón venir a los cursos del Pastor Yes, que estuvieron espectaculares. Yo le pedí que me dejara unos cuantos libros. Creo que este es uno de los mejores libros que hay sobre la cultura financiera cristiana, muy bien desarrollada. Yo le voy a decir algo: Whitaker House en Estados Unidos no publica cualquier libro. Tiene que ser realmente un buen libro para que ellos lo publiquen. Y este es publicado por Whitaker House. Él estaba feliz. Este libro de acá lo ha pedido Amazon, lo tiene ya también, y todavía creo que esta semana que viene recién es el lanzamiento del libro, y como él estuvo con nosotros, pues lo tenemos aquí, unas cuantas copias. Así que si usted quiere al final llevarse una, pues puede llevarse una copia de estas de aquí. Dicho esto, vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Lo hemos cantado porque tu palabra lo declara así: si hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio nuestro. Señor, bendice nuestras vidas, bendice a partir del día de hoy. El pasado ya quedó atrás, pero hoy, Señor, bendice nuestro día, que sea un día agradable, nuestra semana, Señor, y lo que está por venir, Señor, sea bajo la bendición tuya. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, buenos días. Quiero saludar a la gente que nos está mirando ya en directo. Queremos saludarles desde Cuenca, Ecuador, desde el Centro Cristiano de Cuenca. Qué lindo es caminar por las calles de Cuenca y ver tanta gente, tanto extranjero que está viviendo. Veo europeos, veo americanos, muchos americanos en las calles. Se ve que es una ciudad que está progresando, ¿sí? Una ciudad que está en crecimiento, una ciudad bonita, una ciudad que la están mejorando. Pero necesitamos que la influencia de Cristo sea más fuerte en nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Y por esa razón necesitamos orar por nuestra ciudad y bendecir nuestra ciudad. Mire que Dios nos manda, por ejemplo, a bendecir a Israel. Es un mandamiento. Y el que bendice a Israel también es bendecido. Usted puede ser que no tenga familia ya, pero es el pueblo amado de Dios, ¿sí? El pueblo amado de Dios. Y si usted bendice a Israel, hay gente que se pone en: no, es que yo no estoy de acuerdo porque Rusia, porque no. Usted bendiga a Israel y déjese de políticas. Amén. No vamos a entrar en discusión de política. Yo no estoy. Esta semana me han pedido algunos que están corriendo para alcalde. Querían venir hoy día de mañana. Yo le dije: de ninguna manera. Aquí vamos a dar gloria al nombre del Señor. Si es alcalde elegido, lo puedo traer, sí. Simplemente para nosotros orar por él, para que pueda manejar bien esta ciudad. Amén. Es lo contrario. No, yo no voy a poner aquí a hacer política a nadie. Aquí hablamos de Cristo Jesús. Él es nuestro Rey y nuestro Señor, y nosotros dependemos de él, de su gracia y de su misericordia. Amén. Bueno, yo esta mañana estaba leyendo y quiero hablar de un área que es muy polémica afuera. Yo le explicaba a alguien allá, el área financiera de una iglesia es muy polémica, ¿sí? Pero hay una razón. La única manera que Dios puede bendecirnos económicamente es a través del dar. Y Jesús dijo: dando es como se recibe, ¿sí? Por esa razón es muy atacada, porque el diablo, el padre de la mentira, ¿sí?, engaña a las personas para que no lo hagan y mantenerlos en una pobreza, bajo una esclavitud de deudas. Hermanos, creo que el 99.9% de los ecuatorianos está endeudado.
Nos llenan de tarjetas, nos dan tarjetas, gasta y paga cuando pueda. Mentira. Que te la cobran con súper intereses, ¿sí? Yo le digo porque lo sé. Entonces el diablo, mientras te tenga en esa cárcel apretado y tú dices, ¿cómo puedo salir de esa deuda? No, siendo cristiano, honestamente, no vas a poder salir porque estás esclavo del pecado. Cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios, pues Dios abre puertas de bendición, ¿sí? Y Dios va a abrirnos puertas de bendición al transcurso de este año si aprendemos a ser fieles. El diablo no quiere, pero es la palabra de Dios contra la palabra del hombre. No es que el diablo anda hablando, sino que muchos hijos del diablo, y se lo digo así abierto, van a hablar siempre en contra del diezmo en la ofrenda. Mire lo que me dice a mí Hebreos. Abra por favor Hebreos. Este es simplemente una palabra, porque las personas a veces dicen, pastor, que esto es un Antiguo Testamento. Y bueno, yo voy a quitar algunas ideas en esta mañana. Voy a hacerlo rápido, ¿sí? Pero quiero que usted entienda algunos principios, ¿sí? El versículo 4 de Hebreos 7, tenga marcado ahí Hebreos 7, si usted trajo su Biblia o su teléfono inteligente o lo que sea, usted va a entender. Yo no sé cómo está, tú tienes Biblia en inglés, me imagino. Yo no sé, debe ser muy similar porque esta es una Reina Valera. Bueno, estoy leyendo la NBI. Pero el versículo 4 lo voy a explicar un poquito más adelante. Quiero entrar en el versículo 5, ¿sí? Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben, estoy en Hebreos 7, versículo 5. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio. Recuerde que los levitas eran los sacerdotes que tenían que ministrar. El escritor de Hebreos, que no sabemos quién exactamente es, ¿sí?, escribe a los hebreos que es un pueblo que conoce perfectamente la ley, ¿sí? Entonces es un nivel diferente al gentil, que no conocemos profundamente ni las raíces ni las costumbres del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces les habla a ellos entre todas las cartas. Esta es una carta muy profunda, muy complicada. Tienes que estudiar, tienes que entender un poco. Pero mire esto de acá, dice: ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de recibir los diezmos del pueblo. Es decir, que tenemos por ley, ¿sí?, por mandato. Este tipo de mandatos, cuando usted lee Levíticos, por ejemplo, dice, son pactos eternos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El punto no es el dinero, el punto es la honra. Eso es todo. Y Dios quiere ser honrado. Si usted entiende lo que significa la verdadera honra, ¿sí? A veces hay gente que me quiere honrar. Hace muchos años yo trabajaba para Rialto. Y cuando ya terminó la construcción, yo estuve en la construcción de Rialto. Yo era jefe de hornos, el que estaba encargado de todos los hornos, con unos brasileros que eran los ingenieros. Y cuando terminó toda la construcción, ya iban a contratar. Yo no continué, no quise continuar, pero iba a continuar. Y los obreros, los que trabajaban, los albañiles, querían seguir trabajando allí. Sí, en ese tiempo yo no conocía del Señor. Entonces ellos comenzaron a invitarme a su casa. Yo no sabía, ¿sí? Yo había estado viviendo en Guayaquil, aunque yo crecí en Cuenca. Pero en mi adolescencia, 3 años estuve en Guayaquil. Yo volví y no tenía la costumbre de comer cuy, ¿verdad? Entonces ellos me llevaban a su casa, me sentaban en una mesa a mí solo y me daban una gallina de este porte metida en un caldo. Yo decía, ¿cómo me como esto? No sé, pero se iban ellos. Y luego de eso yo ya estaba con los ojos, ya imagínense, de pollo completo, me traían un cuy gigante. Y para bajar, una botella de Shumir. ¿Qué querían hacer ellos? Honrarme. Si los hombres honran a los hombres, ¿cuánto más nosotros a Dios? El asunto es que como es un principio para la iglesia, un principio de liberación, ¿a quién no le interesa que tú seas libre? ¿A quién? Al diablo. El principio, por ejemplo, solo del diezmo. Estamos hoy día celebrando primicias, pero solo el principio del diezmo es fuertemente atacado. Fuertemente atacado. ¿Por qué? Porque al diablo no le interesa.
¿Entienden? Uno puede poner algo en las redes, dice que mi esposa puso el otro día, qué bueno fue los cursos con el pastor Yes. Y alguien escribió inmediatamente, eso es teología de la prosperidad. No tiene nada que ver con la libertad, con la teología de la prosperidad. Nunca he predicado eso. Todos los eneros pongo esta enseñanza como papá de esta iglesia. Es un principio que debe ser aplicado para que nos vaya bien. No hay otra forma. En la Biblia dice, probadme ahora en esto, dice el Señor. Es decir, el único versículo que vas a encontrar en la Biblia que Dios dice al hombre, pruébame. Es increíble que Dios me diga a mí, siendo el que es, a un ser humano mortal que es polvo, que yo pruebe a Dios. ¿Cuántos cristianos creen que debemos vivir en obediencia a la palabra? Eso es todo, es obediencia a la palabra. Ahora Dios dice, yo quiero que tú me honres. Y mire, los diezmos desde el día que fue instaurado, cuando usted lee la Biblia, dice, esto lo puse para que ustedes aprendan a honrarme a mí. No hay otra razón. Dice Juan en el capítulo 11, versículo 24, les aseguro, dice Jesús, les aseguro, yo creo lo que él está diciendo. No tiene que asegurarme. Nosotros, ¿cómo diríamos? Te juro. Y el Señor dice, no hagas promesas en vano. O te prometo. El Señor dice, te aseguro, que es una promesa. Te aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Pero si muere, da abundante cosecha. Es decir, eso es un principio establecido en la palabra. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Diga conmigo, todo. Yo no estoy hablando ahora de dinero, estoy hablando de todo. Hice una prueba en esta mañana. Mírala por favor a tu esposa, y esposa, míralo a él y ponle una cara brava. Le sacaste una sonrisa. Hoy de mañana le dije a algunos que hagan y ninguno pudo ponerle cara brava a la mujer. ¿Sabes lo que te espera? Ponle una cara brava. Ahora dile una palabra dulce. Algo lindo, algo que me inspire a mí. Para yo correr para adentro. No, a ella díselo. Es un ejemplo. No, a ella, no a mí. A ella. La pones feliz si te dice cosas bonitas. Si te dice y te emociona. Y hasta lo besas. Todo lo que el hombre siembra, y si das malas palabras, que recibes. Entonces uno tiene que saber que una ley es una ley. ¿Qué pasa si yo suelto esta botella aquí? ¿Cómo sabe? Por la ley de la gravedad. Es una ley, no la puedes romper. La rompen los aviones. Tienen que hacer muchas cosas, pero siempre la tierra está jalando ese avión para abajo. Está rompiendo una ley. Pero hay leyes que no se pueden romper. Y esta es una ley. Todo lo que el hombre. Hermanos, el diezmo es tan antiguo. En el versículo 5 de Hebreos 7, ahí habla de algo muy especial. Y eso es más o menos lo que le quiero decir en esta mañana, porque esta ley es tan antigua como Abraham. Miles de años antes del Sinaí. ¿Sabe lo que pasó en el Sinaí? Vamos, mis cristianos estudiantes. En el Sinaí se suelta la ley dada de Dios a Moisés. Sube al Sinaí que te voy a entregar unas tablas. Y ahí está la ley, y ahí está el diezmo. Pero Abraham es 1000 años antes de la ley. Y dice la palabra que él llevó, y eso es lo que está explicando en el libro de Hebreos a los judíos para que puedan entender. Él dice, imagínense cuán grande sería este Melquisedec, este sacerdote sin nacimiento, sin muerte, sin principio, sin fin. ¿De quién estaría hablando? Los teólogos dicen Cristo. Y más adelante lo dice.
pero los teólogos lo siguen estudiando. Es decir, le lleva el diezmo de todo el botín Abraham a Melquisedec. Dice, ¿quién sería este Melquisedec para que nuestro padre Abraham? Porque para ellos Abraham era lo mejor, lo más grande. Por eso que peleaban contra Jesús, porque decía, ¿cómo puedes tú creer que eres más grande que Abraham? Jesús se reía porque él lo hizo, ¿verdad? Pero es reconocer en honra un tema espiritual. Y Abraham reconoce, él es mayor que mí porque es espiritual. Jesús todavía no se había manifestado. Sin embargo, él reconoce, ¿y qué hace? Lleva el 10% sin ley. Si cuando usted me dice, pastor, esto es una ley, no es una ley, es un principio de honra. Se establece ya en el Antiguo Testamento, se establece en la ley, ¿sí?, que debemos diezmar. Y cuando alguien me dice, pastor, pero ¿cómo es posible si eso es ley? Digo, también es ley, no matarás. ¿Podemos matar el día de hoy? ¿Por qué? Te meten preso. No solamente eso, la conciencia, ¿verdad? Pero entonces hay cosas de la ley que yo quiero separar. Usted sabe que la ley del mundo está regida por la Biblia. Y regida ahí mismo comienzan los principios de la ley dada por Dios a Moisés. Entonces yo no puedo usar lo que me conviene y lo que no me conviene. Por ejemplo, en Suiza, mi otro país, hasta estas últimas fechas, todo suizo pagaba el 10% de su sueldo, todo suizo, por orden de la ley para la iglesia. Y el gobierno repartía las diferentes iglesias en cada pueblo para el sostenimiento de esas iglesias. Hoy los jóvenes suizos dicen, ya no queremos dar. Es decir, los jóvenes suizos dicen, ya no queremos honrar, como en Estados Unidos, ya no quieren honrar a Dios. Como en diferentes partes del mundo dicen, no, ya no queremos honrar a Dios. Mi suegra me decía, la iglesia católica diezmaba y era una linda costumbre. Yo le dije, suegra, se perdió porque era costumbre. Y Dios no quiere una costumbre. Dios quiere honra, día a día, que nosotros honremos a nuestro Dios. Y esa honra es la que trae prosperidad a un pueblo. Cuando dejamos de honrar, comenzamos a caer. Entonces, muchos pueblos que vemos hoy no están siendo prósperos porque no aprenden a honrar a Dios o han dejado de honrar a Dios. Este es un año difícil. Yo les recomiendo obedecer la palabra de Dios y aprender a honrar a Dios. Que usted sabe lo que significa el diezmo. Es una décima parte. Pero no de cualquier parte. Enseñaba el día viernes el pastor Yes sobre algo que me parece interesante. Puso 10 botellas de agua. Y dijo, ¿cuál es el diezmo de 10 botellas de agua? Es una, ¿no es cierto? Pero no es cualquiera. Alguien dijo ya la verdad. Es la primera. Yo tengo 10 botellas de agua y tengo mucha sed. Yo cojo la primera botella de agua y ¿qué hago? Eso no es diezmar. Pues me tomo esta, cojo la segunda y se la entrego. No, es yo tengo sed, cojo la primera y le honro a Dios. Esta es tu primera botella. Y una vez que yo he entregado esa, cojo la segunda y tengo las otras 9 para tomarme el día que yo quiera. Pero la primera es ¿para quién? Eso es un diezmo. No es cualquiera. ¿Entiende? ¿Es por qué? Porque es un principio de honra. Cuando tú tienes un invitado, ¿qué haces? Tienes un pollito, tienes tus hijos y todo, y llega tu invitado, ¿qué le vas a dar? Hay algunos que le dan la mitra. ¿Sabe lo que es la mitra, no? El anca con el rabito al invitado. Nadie hace eso. Le pregunta, ¿qué quiere? ¿La pechuga o la pierna? A mí me gusta la entrepierna. Y en Estados Unidos es lo más barato, porque allá la pechuga es la cara. A mí me gusta la pierna. Pero el asunto es que cuando tienes un invitado, ¿qué le vas a dar? Lo mejor, ¿verdad? Actuamos así con Dios. Cuando decimos, tú eres lo primero en mi vida, Jesús dice, nadie es digno de mí si no está dispuesto a dejar ¿qué cosa?
padre, madre, esposo, esposa, hijos. Entonces para mí fue muy difícil cuando yo leía eso, hasta que entendí que no es que tienes que dejarlos, sino que tienes que poner a Dios en primer lugar. Oye, Israel, tu Dios uno es. ¿Qué quiere decirnos? Dios es lo primero en tu vida. Y luego dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Es decir, que está establecido que si Dios no es lo primero en tu vida, tú nunca podrás honrarle a Dios. Entonces, no es una honra a la forma que yo quiero. Yo debo honrar como Él quiere ser honrado. ¿Entiendes? Si usted me lleva a su casa y me dice, pastor, le he invitado y le he hecho una tortilla de sesos, no me invite, por favor. No me está honrando. No me lo voy a comer. No estoy acostumbrado, nunca lo he probado y no lo quiero probar. ¿Entiendes? Uno cuando invita a alguien le pregunta qué te gusta para prepararte. Sí. Entonces eso es darle honra a la persona que invitas. ¿Cuántos han invitado a Jesús en el corazón? ¿Usted ha invitado a Jesús en el corazón? Usted es cristiano. Usted ha recibido a Cristo. Pregúntele ahora a Cristo cómo quiere ser honrado. Y aplique la palabra de Dios. Hermanos, yo le voy a decir algo. Cuando usted honra a Dios, Dios lo honra a usted. ¿Quién honra más? Nosotros no podemos engañar, nosotros no podemos burlar a Dios. No es un asunto de la iglesia o sentarse en la iglesia, es aprender a honrar y a obedecer la palabra de Dios para que seamos prosperados. No es el que llega a Estados Unidos el que es prosperado, es el que vive bajo el mandamiento y la palabra en obediencia a Dios el que es prosperado. Prosperas aquí, prosperas en Estados Unidos o prosperas en China. Si eres un hombre dedicado a Dios, si este es un año difícil, yo le voy a decir algo. 2 hombres siembran un árbol, el uno es cristiano, el otro no. Los 2 árboles van a crecer, pero tus frutos serán inmensamente más grandes que los de tu vecino, porque tú has aprendido a bendecir a Dios. Alguien diga amén a eso. Dale un aplauso al Señor. Así que la ley natural de Dios, dice Gálatas 6, 7, 9, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Todo lo que hacemos tiene un resultado espiritual. Es decir, cuando tú haces algo como una palabra, eso es natural. Sale la palabra, es natural. Alguien la oye, eso es natural, pero algo espiritual se está moviendo internamente, sea bueno, sea malo. Todo lo que el hombre hace, recuerde que todo lo que se hizo y lo que usted ve, se hizo de lo que no se ve. Es decir, todo lo que nosotros vemos es hecho de lo espiritual. Hay seres que usted no ve como ángeles. ¿Sí? Dice la Biblia que nosotros somos semejanza de Dios. No sabemos, podemos imaginarnos, no sé, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros hacemos en lo natural está moviendo algo espiritual. Y si usted siembra equivocadamente, segará equivocadamente. Piense lo que va a decir antes de hablar, porque todo trae y tiene consecuencia. Si usted está continuamente diciéndole a su esposa que usted la ama, eso está moviendo algo gigantesco en el corazón de alguien espiritualmente. Si es lo contrario también. Cuidado con lo que dices a tus hijos, es una siembra. Cuidado con lo que hablas, cuidado con la forma como miras y como hablas, porque todo eso es una siembra. Dentro del patrón de Dios, todavía las primicias o lo primero es considerado santo o dedicado a Él. Todavía se sigue considerando así. Y es para establecer el pacto redentor con todo lo que viene después. En el modelo de Dios, lo primero es la raíz, desde la cual el resto es determinado literalmente.
Y uno tiene que entender eso. Le explico mejor. Los agricultores judíos lo que hacían en la época de Jesús. Aquí tengo harina, el trigo harina y se hace el pan. Y para un judío hasta el día de hoy, algo que no puede faltar en su mesa es pan. Todos los días comen las tortillas de harina. Todos los días. De mañana al mediodía y de noche. Yo me senté a comer con ellos y en la mesa hay diferentes tipos de quesos suaves, como yogur, también yogur. Tienen el puré de algunas verduras. ¿Sí? Cogen el pan, hay el aceite de oliva. Entonces cogen el pan juntos, sentados, y metes tu pan en el centro donde están estas como salsas, voy a decir. Ahí está el puré de garbanzo que me encanta. Y coges, metes ahí, metes en el aceite y lo comes y participas. Por eso Jesús dijo, el que mete el pan conmigo en la mesa, porque esa es costumbre de ellos. ¿Sí? Y entonces esto es indispensable en la mesa de él. Y entonces Dios decía, nunca te faltará pan. Nunca, porque esa es su base de alimento. El cordero de vez en cuando, no es todos los días. En ocasiones especiales, ¿verdad? Pero el pan no, el pan es un sinónimo de prosperidad para ellos. Y entonces, ellos lo que hacían era, una vez lista la cosecha, yo voy a suponerle 10 hectáreas, llegaban y cogían la primera hectárea, la segaban, la recogían, iban donde el sacerdote, ya le voy a leer. Y se la ponían al sacerdote. Eso era la primicia. Era lo primero de su campo. Que lo que estaba diciendo es, cuando vaya a recoger la cosecha, no solamente será multiplicada, sino que será bendecida. ¿Entiende? Puede ser que no sea multiplicada, pero sí es bendecida. Entonces le daban y el sacerdote tenía que coger y moverla delante de Dios, ¿sí?, para que sea reconocida la bendición sobre él. Y después de 7 semanas, ellos entonces recogían el resto de la cosecha bajo la bendición de Dios. Le leo. Levítico 23:9. El Señor le ordenó a Moisés. ¿Qué hizo el Señor? Dile, ordenarle a Moisés. Es decir, que Dios establece. ¿Dios comería del pan? No. ¿Dios necesitaba la harina? No. Quienes iban a comer eso eran los sacerdotes. Pero Dios estaba estableciendo un pacto de honra. Y le dice así, mire, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y siguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptado. Es decir, venía y movían. Extraño, ¿no? ¿Para qué mueves? Porque es un tema espiritual. Señor, está trayendo. Entonces, ya está bien, acepto esa ofrenda. No sé por qué lo hace el Señor, pero si dice que lo haga, ¿qué debo hacer? Hacerlo. Es obedecer, porque eso es honra. Y entonces dice, el sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá la mañana siguiente del sábado. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de un año. Mire, aquí hay algo natural y algo espiritual. En lo natural, para que Dios te bendiga económicamente, haz esto. En lo segundo, en lo espiritual, mata un cordero. ¿Quién es nuestro cordero? Entonces ya no necesitamos en lo espiritual matar un cordero, porque Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando creemos nosotros en Cristo, ya ese pecado está justificado en Cristo en la cruz del Calvario. Pero no tiene nada que ver con el tema material sobre la tierra. ¿Alguien entiende? Está bien. Es poder entender un poco
el tema de las primicias o el tema de los diezmos. Solamente enero enseño algo de esto. Si yo dejo este principio en el corazón de ustedes, ustedes van a caminar en una prosperidad que Dios necesita que usted camine en prosperidad. ¿Sabe por qué Dios quiere que usted camine en prosperidad? Porque ¿cómo ayudarán al pobre? ¿Cómo ayudarán a las personas que realmente lo necesitan, que no saben que hay que honrar a Dios? Y cuando ustedes lo ven prosperar, le preguntan, ¿cómo prospera? Y usted puede decir, honro a Dios y Dios me ha prosperado. ¿Quién se lleva la gloria? Papá Dios. Pero lo ven a usted tan pobre y dice, y usted que sigue a Dios, mire cómo anda. Pídale pues a Dios que lo ayude. Si usted no está caminando bajo una bendición de Dios el día de hoy, debe revisar su honra. ¿Está usted poniendo a Dios en primer lugar? La gran diferencia entre el diezmo y la primicia es que en un caso es el 10%. Las primicias eran para ellos algo importante porque era la primera semana donde traían el primer mes, donde ellos presentaban y se presentaban delante de Dios. Si esto es lo que tú me has dado, esto es tuyo, Señor. Le dije a alguien esta mañana, pues tú puedes ser la primicia con el don que tienes, pero hay que entender bien eso. Eso hay que entender bien. No es, yo tengo un don y solo, no. Pues sírvelo entonces en la iglesia. Qué bueno que hoy nosotros no tenemos que poner las primicias, eran nuestros hijos, teníamos que entregar el primer hijo a la iglesia y el sacerdote se hacía cargo de ese primer hijo tuyo. Por eso le decía, entonces, si quieres quedarte con tu primer hijo, lo pesaban en oro y entregaban entonces oro para llevarse su hijo. Posiblemente si salías feíto, quizás te dejaban ahí mismo. Eso es broma mía. Pero eso es lo que había que hacer, ¿verdad? Habían leyes que había que cumplir y Dios, que conoce el corazón de una mamá, de un papá, decía, te doy una oportunidad para que lo puedas redimir. Pero Dios es un Dios exigente, que lo que está buscando de su pueblo es honra. Diga conmigo, honra. Así que, como lo dijo Jesús, hay cosas que yo estoy viendo que ponen una presión sobre nuestras vidas en esta área. Y siempre tendremos presiones, a pesar de que de un diezmo, que de una ofrenda, que de una primicia, siempre tendrás aflicciones. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 8, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Cuántos sienten así? Por todos lados las dificultades, ¿verdad? Dice, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. No has sido abandonado por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Hermanos, de la semilla no surge la planta sin presión. Entonces, de alguna manera la semilla crea una iniciativa. El diablo sabe lo que tienes por dentro y quiere matar esa semilla antes de que surja. En todas las áreas, dice la Biblia, el enemigo de nuestras almas. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? Siempre va a batallar contigo por lo que tienes adentro, lo que Dios estableció, ese don, ese talento dentro de ti, para que un día se lo expongas a Él. Señor, aquí está mi don, aquí está mi talento. Pero batallas contra Satanás todos los días para que no lo saques. Él quiere destruir esa semilla que Dios puso en ti para que no salga. Y por eso muchos mueren con su don y su talento sin servirle al Señor. Pero Él es el que ha puesto una semilla. Y todo lo que nosotros somos se lo debemos a Él. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Él. Todo lo que Dios te ha dado se lo debemos a Él. El aire que respiras se lo debes a Él. Que estés vivo el día de hoy se lo debes a Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Una persona no puede decir que vive por fe si no espera por algo que no tiene
en este momento. Salmo 126, dice así el Salmo: irá andando y orando el que siembra la preciosa semilla, mas luego vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. En la versión NTV me encanta porque dice: y vendrán cantando los que ya han cosechado. Es decir, cuando siembras es dolor, porque estás entregando algo que te costó. Y entonces entregas con dolor, pero recibes con alegría cuando llega. Amén. Pero jamás, yo no he visto a alguien, no me podría ir al campo y decirle a un hombre, a un campesino, que muchos consideran que un campesino es pobre. No, señores, un campesino no es pobre. Lo que tiene es de él, no del banco. Y él tiene sus gallinas, y tiene su chanchito, y tiene su vaca que le da leche, y tiene sus hortalizas, y él come. Él no es pobre, ¿sí? Y de repente él va a sembrar, y para sembrar tiene unos 4 quintales de papa, y le dice: oye, pero un año que va a haber hambre. Y yo voy y dice: pero no seas tonto, hombre, ¿cómo vas a sembrar esa papa? ¿Cómo? Pero cómete la papa. La papa en este caso es una semilla. Y entonces tú le dices: pero en vez de estar botando en la tierra, no seas tonto, ¿cómo vas a botar tu papa en la tierra? Él me va a ver, ¿y qué me va a decir él? Yo no estoy botando, porque cada quintal me puede dar a 100 por 1. Entonces ahora tengo 4 quintales, pero lo siembro porque voy a tener 400 quintales. Se queda uno. Yo no sabía eso, ¿verdad? Pero los cristianos sí sabemos. Pero hay muchos que te dicen allá: cuidado, hombre, quédate. ¿No ves cómo te quitan y te roban? Tú dices: no, yo estoy sembrando porque estoy honrando a mi Dios, y entonces cosecharé con alegría. Por eso que te digo, mientras el mundo cae, tú vas a surgir. Mientras es un año difícil, tú te vas a levantar. Pero yo no estoy hablando al pueblo cristiano, sino a aquellos que honran al Señor. Hónrale al Señor, como dice la palabra, y todo va a estar bien. Hay ejemplos en la palabra, y con eso quiero ir terminando, porque hay una lista grande de gente que perdió su bendición. ¿Y por qué perdieron su bendición? Está Sansón. La perdió vendiendo su secreto. ¿Por qué? Por una noche de placer vendió su secreto. Está Judas, que tocó lo santo, que tocó la primicia del cielo por 30 monedas de plata. Y está Esaú, que vendió por un plato de lentejas. Más bien mi pregunta sería: ¿cuál es tu talón de Aquiles que puedas vender? Tu secreto, tu don, tu talento. En vez de juzgar a Sansón, o juzgar a Judas, o juzgar a Esaú, le preguntaría a usted: ¿cuál es tu talón de Aquiles por lo cual tú vendas tu integridad? ¿Qué es lo que te gusta o lo que el mundo ofrece como Esaú, un plato de lentejas? Que estés vendiendo o entregando tu bendición. ¿Qué es lo que realmente te atrae? ¿Eres o no eres un hijo de Dios que quiere honrar a Papá Dios? Piensa en lo que te digo, porque es fácil juzgar. Otra cosa es mantenerte firme en medio de cualquier adversidad y decir: he puesto a Dios en primer lugar. ¿Cuántos ponen a Dios en primer lugar? Honra a Dios con los principios de la palabra y Dios te bendecirá. Termino con esto. Dios, cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti, dice la Biblia. Le pregunto: ¿quién honra más? Dios. Póngase de pie en esta mañana. Dígale: gracias, Señor, por esta enseñanza. Hermanos, son principios que si se establecen en tu corazón, hermano, será un buen año para ti. Esto no es un abrazo de fin de año que te diga: te va a ir bien. No es una. La verdad es que nos encanta que nos abracen y nos digan que nos va a ir bien. Yo no quiero caminar en este año porque alguien me dijo que yo voy a hacer que Dios me bendiga a mí. Yo voy a hacer que este año sea un año de bendición en mi vida. Usted decide
¿Quieres que sea un buen año? ¿Quieres que sea un año igual o quizás un año peor? Si alguien trajo una primicia, me espera ya. Estaba Verónica por ahí. Bueno, se me fue. Quiero orar en esta mañana. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por toda la bendición que tú traes sobre tu casa. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Porque eres un Dios que establece un pacto con sus hijos. Tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has abandonado. Tú siempre has estado allí, Señor. Yo quiero reconocerte como mi Padre, Señor. Quiero honrarte, como dice tu palabra, con mis primicias, con los primeros frutos, también con mis diezmos, mis ofrendas, mis pactos. Porque eso me hace depender de ti, Señor. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Para ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.